La falta de cualificación frena el cambio tecnológico en América Latina. Más de 17,000 estudiantes se beneficiarán con el programa Aula Digital en Panamá. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, reconoce avances de la educación en México. Y permanezcan atentos porque estamos seguros de que el tema que les presentaremos en la sección de entrevista será de su completo interés. Es un gusto darles la bienvenida nuevamente a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Acompáñanos la siguiente media hora para hacer un recorrido por la información de cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generada en Iberoamérica. ¡Empezamos! El desarrollo tecnológico hace avanzar el mundo, pero ¿las habilidades de empresarios y trabajadores van a la par? Veamos un panorama al respecto en Latinoamérica. Los empleos con alta remuneración en tareas creativas crecen a un ritmo menor que en los países desarrollados. El déficit de habilidades de empresarios y trabajadores es la clave. La revolución tecnológica está cambiando el paradigma laboral en todo el mundo desarrollado. La automatización está reduciendo la demanda de empleos cualificados de remuneración media en muchos ámbitos, especialmente en el sector de las manufacturas y en el de servicios. Las empresas buscan trabajadores con perfil tecnológico, capacidad para resolver problemas de manera creativa y con habilidades sociales. No obstante, en América Latina, la ola de cambios provocados por la tecnología aún no ha detonado. Según el estudio Aprender Mejor, Políticas Públicas para el Desarrollo de Habilidades, publicado recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, las ocupaciones con remuneración media están disminuyendo en la región, pero no tan rápidamente como en los países desarrollados, apunta el estudio. Este rezago tiene dos causas principales. La primera, la lenta penetración de las nuevas tecnologías en Latinoamérica. La segunda, las habilidades menores de empresarios y trabajadores que dificultan aún más la adopción de nuevas tecnologías, a la vez que una estructura productiva sesgada hacia las pequeñas y medianas empresas poco productivas limita la penetración de las máquinas en el lugar de trabajo. Esta situación plantea grandes desafíos a la región, aunque también abre un horizonte de oportunidades, ya que aún hay tiempo para adoptar políticas que favorezcan la adaptación del mercado de trabajo a los cambios tecnológicos. El BID insta a los gobiernos regionales a adoptar medidas para impulsar el desarrollo de habilidades en la población, pero no solo en el ámbito educativo, sino también en el empresarial. El desarrollo de habilidades implica organizar los esfuerzos de diferentes actores: familias, maestros, directores de escuela, emprendedores y gerentes de empresa. De la misma manera, los espacios de aprendizaje exceden las aulas tradicionales y abarcan los hogares, los lugares de trabajo y otros centros de capacitación, explica el estudio. Sin embargo, el desarrollo de habilidades debe comenzar en la educación básica, y ahí está fallando América Latina. Según relata el estudio, en 2015, más del 60% de los alumnos de América Latina que participaron en PISA, Programa Internacional de Evaluación de Alumnos, eran incapaces de llevar a cabo las tareas matemáticas más sencillas para el curso correspondiente, lo que significa que es probable que tengan problemas con conceptos matemáticos básicos a lo largo de toda su vida. Según explica el BID, en este estudio, el problema no es cuánto se gasta en educación y formación en Latinoamérica, sino en cómo se gasta ese dinero. De hecho, destaca que actualmente la región destina un promedio de 3% más de su PIB a la educación que hace 25 años, y en total se invierte en este segmento un 5% del PIB, lo mismo que en los países desarrollados. Sin embargo, el gasto por alumno es menor en la región, por lo que no se trataría tanto de incrementar el presupuesto como de centrarse en gastar los recursos actuales de manera más efectiva. Además, el gasto privado en educación es también elevado. Las familias invierten en ello el 7% de su presupuesto, un porcentaje que se encuentra un punto por encima del que contabiliza en Estados Unidos. Este esfuerzo se lleva a cabo porque las familias saben que merece la pena. Según el estudio, por cada año adicional de educación en la región, el salario aumenta un 9.6%, casi 3 puntos por encima que en Estados Unidos. En las empresas, el panorama es menos alentador. La capacitación que ofrecen las empresas en la región es deficiente. El porcentaje de firmas que ofrecen capacitación es 10% menor al de Asia Oriental y Pacífico, explica el estudio. Esto tiene que ver con el hecho de que muchas de las empresas
empresas ubicadas en Latinoamérica desarrollan tareas sencillas que requieren nula o escasa capacitación. En opinión del BID, un aprendizaje de mejor calidad es clave para que América Latina y el Caribe compitan en la economía global e insta a los gobiernos a encontrar intervenciones e inversiones efectivas en habilidades para cosechar los frutos del cambio tecnológico. La tecnología por sí sola no eleva el nivel educativo, porque debe acompañarse del desarrollo de competencias tanto en maestros como en alumnos. Veamos algo de lo que se está haciendo al respecto en Panamá. Para llevar una experiencia educativa transformadora y digital a estudiantes y profesores de centros educativos ubicados en entornos vulnerables de Panamá, Fundación Telefónica dio inicio al proyecto Aula Digital en alianza con el Ministerio de Educación. Esta iniciativa se ha consolidado como la gran apuesta educativa de la Fundación en varios países para promover el acceso a una educación universal y de calidad que genere igualdad de oportunidades para niñas y niños panameños. Aula Digital se enfoca en la adquisición de competencias esenciales en jóvenes en edad escolar a través de dos factores clave: la tecnología y el empoderamiento de los docentes para la aplicación de metodologías innovadoras de enseñanza. Como fase inicial del proyecto, se brindará formación de competencias digitales a más de 17,000 estudiantes a través de WeClass, una plataforma digital para impartir clases con contenidos educativos, entre ellos español, matemáticas, ciencias y habilidades para la vida. Vicky Riaño, directora de Fundación Telefónica Panamá, señala que la educación es la herramienta más poderosa para reducir la desigualdad y construir un mundo más sostenible. Aula Digital es un proyecto único, innovador y transformador con el que buscamos llevar educación de calidad a través de la tecnología a las poblaciones vulnerables de Panamá, garantizando que todos los niños y niñas tengan a su disposición los instrumentos que necesitan para crecer y desarrollarse con equidad. Asimismo, se brindará formación a más de 700 docentes de las provincias de Chiriquí, Veraguas y Panamá Oeste, quienes recibirán acompañamiento que garantice el uso óptimo de estas herramientas pedagógicas durante todo el proyecto. En Panamá, el proyecto abarca 76 escuelas. 33 están localizadas en Panamá Oeste, en los distritos de Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos. 28 en la provincia de Veraguas, en los distritos de Cañazas, Calobre, Montijo, Río de Jesús, San Francisco, Santiago y Soná, y 15 en Chiriquí, en el distrito de Barú. Las maletas incluidas en el despliegue de Aula Digital contienen una computadora portátil con servidor incluido para el profesor, un número variable de tabletas, según el tamaño de cada salón de clases, un proyector, pantalla, router que permite conectividad, regulador de voltaje y batería que brinda autonomía eléctrica por 8 horas. Para la coordinadora del programa Aprende al Máximo, Mariluz Salvador, este proyecto, que beneficiará a miles de niños de 3 regiones educativas en su fase inicial, busca promover metodologías de enseñanza innovadoras en Panamá, país que ha presentado un crecimiento vertiginoso que exige estar a la vanguardia con relación a nuevas herramientas de educación para la niñez panameña. Con la implementación de este proyecto, Fundación Telefónica ratifica el compromiso de acercar las personas a la tecnología, dar acceso a las comunidades al uso de herramientas multimedia y TICs. Amado Nervo es uno de los autores más reconocidos de la poesía modernista mexicana de finales del siglo XIX e inicios del XX. Conozcamos más de su vida y obra a continuación. Autor de famosas obras poéticas como Perlas Negras, Serenidad, Elevación y La Amada Inmóvil, esta última dedicada a su esposa muerta prematuramente, José Amado Ruiz de Nervo y Ordaz, o simplemente Amado Nervo, fue un poeta, novelista y ensayista mexicano considerado como uno de los autores más importantes del modernismo en Hispanoamérica. Nacido en Tepic, Nayarit, en 1870, Amado Nervo pasó una niñez complicada por la muerte de su padre, hecho que marcó el tono de su primera etapa creativa, cargada de cierto misticismo y espiritualidad. Ya en su juventud, abandonó sus estudios eclesiásticos y empezó a ejercer el periodismo, colaborando en la Revista Azul y posteriormente funda la Revista Moderna. En 1900, el diario El Imparcial lo envió como corresponsal a la Exposición Universal de París, ciudad donde residiría durante 2 años y cuya vida intelectual lo influyó notablemente.
A su regreso a México, fue profesor en la Escuela Nacional Preparatoria, pero luego ingresa al Servicio Diplomático Mexicano, desplazándose a Argentina y Uruguay, país donde fallecería en mayo de 1919. Meses después, sus restos fueron depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos visita la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, quien es líder del Grupo de Investigación de Cómputo Educativo de la Red de Computación del Instituto Politécnico Nacional, para hablarnos del proyecto insignia Ecosistema para el Desarrollo e Incorporación Tecnología Educativa Avanzada. Bienvenida y gracias por estar aquí. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas que se ven venir para el sistema educativo? Miren, esa pregunta también me encanta. Y me encanta que la hagan porque ya llevamos poco más de una década los investigadores de esta área de la tecnología educativa reuniéndonos a nivel mundial a través de un proyecto maravilloso que se llama el proyecto Horizon. Este proyecto animado por el New Media Consortium, que tiene una expresión en la web, ustedes pueden darle NMC, Horizonte u Horizon Project, y ahí ustedes van a encontrar un informe. Normalmente se hace cada 2 años, se hace no solamente para un contexto general de la educación, o sea, el uso de tecnologías para la educación en lo general, sino que además es un informe que se prepara por regiones, o sea, tenemos un informe para Iberoamérica, un informe para Australia, un informe para Asia, y es un informe que se prepara por nivel educativo. Entonces lo tenemos para K12, lo tenemos para Higher Education, lo tenemos incluso para ingenierías, para STEM. Y este informe nos dice, ojo, las 6 tecnologías que se ven venir en un horizonte de 5 años. Nos va a sorprender que en el nivel de educación básica nos están recomendando poner atención que en un horizonte de menos de 1 año nosotros ya tendríamos que estar trabajando, por ejemplo, con robótica, todo mundo con robótica, y tendríamos que estar trabajando en espacios maker. Entonces eso hace interesante para la comunidad educativa que está preocupada por sacar el mayor provecho del uso de tecnologías en educación, el saber cómo andan, ¿no? Si yo ni siquiera había oído el término de movimiento maker, espacio maker, y me está diciendo el informe Horizon a modo de faro de luz, ¿no?, que nos da direccionalidad, que hacia allá va todo esto, pues es momento de que yo, si soy el director, la directora, me reúna con mis padres de familia, si soy el secretario de educación, me haga la pregunta, ¿cómo le vamos a hacer si esto debería de estar en 1 año llevándose a cabo y todavía ni siquiera sabíamos que esto existía? Pero si nos vamos, por ejemplo, al horizonte más lejano, que son 5 años, imagínate, lejano son 5 años, ¿no? Y descubrimos que lo que viene para educación es Internet de las cosas e inteligencia artificial, pues vuelve la pregunta, que se torna fundamental esa pregunta, no solo para las comunidades educativas que pueden considerar el estar preparadas dentro de 5 años para ese escenario, sino para los desarrolladores, porque en mi grupo en que debe estar ahorita desarrollando soluciones, pues debe estar desarrollando soluciones de acuerdo al informe Horizon, que es una especie de agencia informativa tipo Gartner, en temas de inteligencia artificial e Internet de las cosas. Y así, bueno, esto quiere decir que, ¿qué crees? Que el tema de las tabletas fue en 2012, que el tema de los wearables viene con IoT, ¿no?, que realidad aumentada estuvo en el informe de hace 2 años, por decirte algo, y los MOOC estuvieron en el informe Horizon de hace 5 años. Y entonces dices, bueno, hace 5 años se veía venir los MOOC, ¿cómo está mi institución respecto de los MOOC? ¿Cómo está México respecto de los MOOC? ¿Cómo está Iberoamérica? ¿Cómo está Latinoamérica? Esta pregunta a mí me gusta mucho porque es una especie de termómetro. ¿En qué consistiría un aula laboratorio avanzada? El aula laboratorio avanzada es el sueño que tiene el grupo de nosotros, un sueño permanente, que conlleva pensar el aula o repensar el espacio áulico, porque este espacio puede ser virtual totalmente, pero no solamente como un espacio áulico, sino como un área de laboratorio. Es decir, maestros y alumnos en vivo y en directo
generando datos para los que hacemos investigación. Comunidades educativas enteras, dentro de esos espacios áulicos, que pueden ser muy disruptivos, utilizando artefactos poderosos que a su vez generen estructuras mentales poderosas y estados emocionales positivos. Entonces, estas aulas laboratorio avanzadas las imaginamos reconfigurables, y si lo he de explicar con unas palabras un poquito más sencillas, pues hagan de cuenta que es el aula de usos múltiples de cualquier escuela, pero con capacidades en términos de la construcción muy tecnologizadas. Por ejemplo, un piso, un techo, unas paredes, ¿no? Un mobiliario y unos elementos de materiales didácticos muy disruptivos que nos pueden permitir experiencias inmersivas, de realidades virtuales o de cómputo gestual, por decir algo, que nos permiten estar haciendo una especie de monitoreo de todos los procesos que imaginemos en los que están justamente llevando a cabo el aprendizaje o la enseñanza. ¿El principio en el que se basa un proyecto como este es igualmente aplicable a todos los niveles educativos? Sí, definitivamente sí. En nuestro grupo hay predilecciones, es decir, tenemos investigadores que prefieren trabajar para un nivel en particular. Entonces ahí dentro del grupo hay quienes estamos divirtiéndonos mucho con los niños, ¿no? A mí me encanta trabajar mucho con los niños de preescolar y de primaria y secundaria, pero tengo colegas que les encanta el nivel medio superior y tengo colegas que les encantan los otros dos niveles, ¿no? El superior y el posgrado. Incluso no podemos dejar de lado la problemática, por ejemplo, de la educación indígena o de la educación inclusiva, ¿no? En el sentido de la gente que tiene los aprendices con alguna discapacidad. Y el ecosistema le da cabida prácticamente, la respuesta, por tanto, es a todos. ¿Qué beneficios concretos obtienen tanto los maestros como los alumnos al trabajar en este tipo de ambientes y con este tipo de plataformas? Si hacemos bien las cosas y logramos que el ecosistema se manifieste, es decir, si no nos faltan componentes, y cuando digo que no nos falten componentes, incluye la tecnología social, la experiencia y también la teoría nos marca que vamos a tener bienestar. O sea, el resultado último en esas apuestas de esquemas de aprendizaje, desde el punto de vista constructivista y construccionista, lo que buscamos son esquemas mentales en los sujetos que aprenden que lo lleven a una economía no solamente digital, sino una economía de bienestar, a una economía que socialmente le produzca un bienestar económico, pero también le produzca un bienestar personal, pues puede ser de felicidad, de satisfacción, de paz, de confort. Esto solamente va a acontecer si todo este arsenal de posibilidades y potencialidades tecnológicas lo orientamos hacia allá. ¿De qué depende que sean exitosos? El primer elemento pues es el componente tecnológico. Entonces, ¿de qué depende que esto sea exitoso? Pues de que elijas la tecnología más adecuada, la correcta, al mejor precio, que a ese componente tecnológico le pongas alrededor todo lo que el componente necesita, su soporte técnico, ¿no? Su mantenimiento, la infraestructura, en algunos casos física, que requiere para que se pueda pues montar de manera adecuada. Pero nos dimos cuenta que los proyectos de incorporación de tecnología en todos los países y en todas las instituciones, en algunos casos habían fracasado, a pesar de que pensaron en la tecnología, porque no consideraron los servicios asociados y sobre todo los recursos. Y eso no es algo fácil de resolver. Eso nos lleva al reto de la producción o la curaduría de los recursos. Y los costos en términos de presupuesto a veces se van a 5 veces, mínimo unas 3 veces, el costo del dispositivo. No obstante, también nos dimos cuenta en esos años 80, nos dimos cuenta que tampoco fue suficiente con corregir el tema de los contenidos y los recursos. El otro reto grandísimo eran las personas. Entonces, sin esa formación, sin esa sensibilización de las personas,
los proyectos van a fracasar. El ecosistema del que estoy hablando requiere todos estos elementos, pero no he terminado. Nos dimos cuenta que a pesar de que un proyecto tuviera estos 3 elementos bien considerados, planificados con antelación, seguía fracasando. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos teniendo problemas tan graves y seguimos perdiendo estos casos, estas batallas? Si ya cuidamos lo tecnológico, si ya cuidamos los materiales y recursos y contenidos, así como los servicios, si ya nos ocupamos de la sensibilización, de organizar eventos, de generar toda una cultura en las comunidades involucradas, porque no nos hemos ocupado de la parte normativa, porque no modificamos los modelos educativos, porque no modificamos las leyes, porque no trabajamos los programas en términos curriculares. Entonces, todo lo que es marco de referencia, norma, es algo que si no se corrige, las cosas no caminan. Entendemos que este proyecto ha escalado hacia una red de ciencia y tecnología del CONACYT. ¿Nos puedes hablar más al respecto? Sí, afortunadamente esta apuesta por un ecosistema la llevamos a una convocatoria del programa de redes nacionales de CONACYT y también la llevamos a nuestra red de educación y de investigación nacional que administra el Consorcio de Universidades para el Desarrollo de Internet que conocemos como el CUDI, y en ambos casos maduró para convertirse ya no en la red casera politécnica del grupo de cómputo educativo, sino que en este momento existe una red denominada Red Late México, que tiene varios miembros académicos, tiene varias empresas que lo integran, tiene estudiantes que lo integran a lo largo y ancho del país, y estamos creciendo la red y estamos justamente trabajando por una industria que sea vigorosa, que sea sana en términos de tecnología educativa, no solo para los que incorporan, sino también para los que producen y para los que requieren hacer política pública, en fin. ¿Algo más que decir para el público de Horizonte Iberoamericano? Pues la red de computación del Politécnico y el grupo de cómputo educativo de nuestro instituto está a su disposición si gustan que les compartamos componentes tecnológicos, si les gusta, si necesitan que les compartamos alguna experiencia, si desean tener alguna consultoría, alguna asesoría en específico. En general, nosotros estamos hechos para hacer transferencias tecnológicas, ese es nuestro mandato, y también para poderles resolver nuevos retos que nos pongan. Con mucho gusto nos encantaría estar trabajando nuestros pilotos en algunas comunidades educativas de todos ustedes, y para ello, bueno, pues pueden escribir a mi correo marina.vicario@gmail.com, o pueden de alguna manera les dejo con el ILCE mis datos de contacto en celular, también por si necesitan llamarnos. Muchas gracias, doctora Claudia, por su tiempo aquí en este espacio, y continuamos. Durante los años recientes, en México se ha trabajado mucho por la mejora educativa, y estos son algunos de los aspectos en los que se han registrado logros y los que siguen siendo un reto. Recientemente fue publicado el último informe Panorama de la Educación 2017, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en el que se dan a conocer los aspectos más importantes de la educación en México, así como sus fortalezas y retos de cara al futuro. Los informes de la OCDE son una de las fuentes de mayor autoridad en lo que a educación se refiere. Los reportes que realizan año a año ofrecen datos de calidad sobre la estructura y desempeño de los sistemas educativos de los países miembros de la organización y los países asociados. Para México, los resultados son en general positivos, sobre todo en lo que se refiere al ingreso de estudiantes al sistema escolar. Los ingresos a la universidad en los últimos años muestran una fuerte inclinación de los estudiantes por el campo de la ciencia. En 2015, al menos un 30% de los que ingresaron a la universidad eligieron carreras en el área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, 5 puntos más que el promedio de los países de la OCDE. Un dato menos alentador refiere a los estudios superiores. Solo 2 de cada 10 adultos en nuestro país tienen estudios universitarios, lo que coloca a la nación en el último lugar de los países que integran la organización.
Esta es una de las áreas que más se debe trabajar a nivel de políticas públicas para poder asegurar un futuro prometedor a las nuevas generaciones e impulsar el óptimo desarrollo del país. El reporte resalta como una medida positiva las reformas educativas que se llevan a cabo, las cuales permiten el acceso a mejores programas técnicos, mayor vinculación de los estudiantes al mercado laboral y mayores salarios a maestros y profesores. Otro dato alentador es que se incrementó la matrícula en la educación preescolar, lo que posibilita el ingreso a la educación desde la primera edad, la etapa más vulnerable de los niños. Ante la publicación del informe, la Secretaría de Educación Pública, SEP, de México, dio a conocer su satisfacción mediante un comunicado, haciendo hincapié en los avances del sistema educativo mexicano y en los retos por cumplir. El chajá es un postre típico de Paysandú, Uruguay, que se ha extendido a países como Argentina y Paraguay. Los invito a conocer más sobre este popular plato de repostería en el siguiente collage. Fue un gusto haber estado con ustedes una vez más en Horizonte Iberoamericano. Gracias por su atención. Suscríbanse al canal de YouTube ILCE TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despiden de ustedes Aranza Pacheco y Enrique Tanaka. Hasta entonces.